Sobre cómo crear productos de 0 a 100, desde cero. Y para empezar les quería hacer una pregunta, van a tener que levantar la mano. ¿Alguna vez les pasó que se les ocurrió una idea y después pasa el tiempo y ven que alguien más la realizó? Bueno, varias manos levantadas. De la mano de Más Mujeres en UX, hoy les vamos a traer una metodología con la que van a poder bajar esas ideas que tienen en la cabeza a un plan y llevarlas a la realidad y a la acción. Más Mujeres en UX es una comunidad, la primera comunidad latinoamericana de experiencia de usuario, solo de mujeres. Es una comunidad internacional, estamos en 7 países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Costa Rica, México, Perú y también Brasil. Y comenzó en Chile en el año 2018. Y hace 3 años que estamos en Uruguay. Tuvimos ya 28 encuentros, más o menos tenemos un encuentro todos los meses. Tenemos hoy en día trabajando 14 voluntarias, hemos tenido 31 oradoras y 27 sponsors. Esta es una imagen de una de las reuniones que hemos tenido este año. Y bueno, ¿cuál es el propósito de esta comunidad? Más que nada es empoderar a las mujeres a que trabajen en tecnología. Como saben, la brecha es bastante grande y la idea de esta comunidad y nuestro propósito es empoderar a las chicas a que empiecen a trabajar en tecnología, que es un mundo que está de más. También trabajamos el tema del desarrollo profesional, inspiración y motivación es como nuestro más grande pilar. Y bueno, y aportar una visión más inclusiva también a una industria y conectarlos un poco entre todos. Y bueno, más sobre mí, quién soy y qué hago acá. Mi nombre es Luna, hace unos 8 años más o menos que trabajo en diseño de productos y trabajo en Coin, que es una fintech del grupo Despegar. Hoy a las 4:30 va a haber una charla también de Coin, de Juan Germán, nuestro CTO, así que si les interesa el mundo fintech y quieren aprender un poco más, no se la pierdan. Y bueno, ahora sí, comenzamos con la charla, que es cómo paso de esa idea que tengo a una acción real, a algo tangible. Lo más importante y lo primero de todo es fallar rápido y barato. Y digo fallar porque es algo que va a suceder tarde o temprano. Probablemente todos vamos a fallar cuando empecemos algo. La idea que tenemos en nuestra cabeza, que es como tan idealizada o perfecta, una vez que la llevamos a la realidad, probablemente eso va a tener algunos inconvenientes. Y es normal, está todo bien, y la idea es como ir fallando rápido y barato e ir mejorándola cada vez más. Entonces, bueno, probablemente muchas veces hayan visto esta imagen, que es, bueno, ¿cómo creo entonces esa idea que tengo, que es tan compleja, cómo la bajo a la tierra y cómo la convierto en algo real? Entonces, seguramente han escuchado hablar del MVP. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el mínimo producto viable que yo tengo que tener para poder salir al mercado y probarlo con usuarios reales. Y seguramente muchas veces hayan visto esa imagen que es tipo, bueno, de la patineta paso a la bici y después paso un auto. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero construir un auto y ese es mi producto final, no puedo probar con mis usuarios una patineta. ¿Por qué? Porque el contexto de uso va a ser distinto. Entonces, tengo que tener lo mínimo por lo que el cliente estaría dispuesto a pagar. El cliente del producto final que yo quiero acceder después. Y bueno, ¿qué tiene que tener una idea entonces para que sea una idea que realmente valga la pena y esté buena? Hay 3 cosas que tiene que cumplir sí o sí. Por un lado, tiene que haber alguien que lo desee, tiene que haber una necesidad en el mercado, tiene que haber alguien que diga, realmente necesito esto, lo quiero, por algún motivo me hace falta. Por otro lado, tiene que ser factible tecnológicamente, tengo que poderlo construir. Y por último, tiene que ser viable para el negocio. Si no lo puedo construir por un tema económico, por un tema de tiempo, por un tema de tecnología, o no es deseable para las personas, si esas 3 cosas no machean, es muy difícil que eso tenga sentido después en el mercado. Entonces, bueno, para empezar, y porque sé que también esta charla seguramente está muy desnivelada y muchos no deben saber lo que es UX, ¿quién saben qué es UX? Levanten la mano. Ah, todos. Bueno, bien, bien. Bueno, en general, como ya saben seguramente, UX está centrado en las personas. ¿Y qué es una experiencia entonces? Si es User Experience, diseño de experiencia de usuario, ¿qué es eso? Una experiencia en realidad no es solamente, capaz que se imaginan como que puede ser que es algo muy común, solamente bueno, una aplicación, una página web, una pantalla en general, pero en realidad esto viene más que nada del diseño industrial. Entonces,
viene de hace tiempo, no es algo nuevo de hace poquito. En realidad esto viene, no sé, ponele de los 80 más o menos, con el diseño centrado en los usuarios. Y viene de los objetos. Entonces, ¿qué es UX? Es como la experiencia que yo voy a tener cuando estoy usando un determinado objeto. O, por ejemplo, no sé, voy a un recital, las luces, el orden de las canciones, o voy a un restaurante y me siento, y toda la experiencia que tengo desde que entro hasta que me voy, todo eso va a ser UX. Por ejemplo, en los shopping es muy interesante porque si se fijan, hay luces frías en los pasillos y después cuando entras a las tiendas hay música, hay olores, hay luces más cálidas que te invitan a quedarte. Todo está pensado y todo está diseñado, hasta el perfume. Todo está diseñado. ¿Y cuál es la mejor experiencia? Bueno, si es un recital va a ser una experiencia wow, ¿no? Quiero sorprender. Pero por lo general la mejor experiencia es la que pasa desapercibida. La que yo voy, hago mi tarea y no tengo que estar pensando en qué es lo que tengo que hacer. No tengo que estar leyendo un manual, no tengo que estar haciendo algo súper complejo para poder terminar una tarea que tendría que ser simple. Y bueno, entonces, ¿qué es UI? UI viene a ser la interfaz. Y acá traje este ejemplo que me pareció muy divertido, que es una taza preciosa que la venden en Amazon, que yo la vi y dije, me la recompraría, pero esta taza tiene un problema. Y es que te la clavas en los ojos cuando tomás. Y me pareció genial porque UX y UI no se pueden separar. Por un lado uno puede decir, bueno, me quedó re linda la UI, está hermosa, esto tiene pila de sentido, pila de gente lo va a querer, y si yo me la recompraría, pero hay una realidad que es no podemos separarlo de la experiencia que va a tener esa persona cuando esté usando nuestro producto. Y acá traje esta imagen que es muy controversial, pero si se fijan y ponen UI versus UX en internet, les va a aparecer seguro esta imagen, que es el tarro de ketchup de Heinz, y la gente dice, bueno, UX es este, que bueno, lo aprieto y es más fácil, qué sé yo, y UI es el otro. Y en realidad no, ¿qué pasa? Los dos son UI, las dos son interfaces. UX, los dos también tienen UX, o sea, mientras alguien lo esté usando, eso va a tener una experiencia. Y me pareció también interesante traer este ejemplo porque, ¿qué pasa? Cuando hicieron este tarro en el año 1889, los tarros eran marrones. O sea, que el tarro fuera de vidrio ya era una innovación, que fuera de vidrio transparente. Entonces, en ese momento, esta marca lo que hizo fue, para diferenciarse del resto, hicieron una tapa de rosca. Cuando las tapas eran de chapa o eran de corcho, ellos crearon una tapa que era de rosca para que vos la pudieras guardar mejor. Entonces, también hay que tener en cuenta el contexto y el momento en el que el producto es desarrollado. Porque no es lo mismo un producto que fue del año 1800, imagínense, la gente de esa época cuando iba a comprar algo al súper o cómo lo guardaba en la heladera. Y ahora crearon una nueva que me pareció re interesante también, que tiene dos tapas. Una tapa arriba y una tapa abajo. Porque a veces pasa que la guardas al revés y después te queda la ketchup abajo, entonces lo das vuelta y como que me parece una marca interesante porque ha durado realmente 150 años en el mercado y ha ido escuchando a sus usuarios para poder ir mejorando sus productos. Y esa es la gracia del UX, escuchar a la gente para poder ir mejorando. No solamente en productos digitales, sino en cualquier otro producto o servicio que puedan llegar a tener. Entonces, bueno, esta gente increíblemente, bueno, ya no me sorprende los problemas modernos, pero se quejaban en internet de que no sabían cómo sacar la salsa del tarro. Entonces, pila de gente haciendo videos de, bueno, no podemos sacar la salsa del tarro, quejándose en internet, y lo que ellos hicieron fue giraron la etiqueta y dijeron, bueno, la forma perfecta para sacar la salsa es tipo girarlo a estos grados. Capaz que lo miran y dicen, en realidad no es un cambio tan grande, pero bueno, estuvieron escuchando a la gente, realmente se interesaron en fijarse en que toda la gente se estaba quejando y bueno, hicieron algo. ¿Será perfecto o no? ¿Será bueno o no? Eso lo va a decidir después los usuarios que lo vayan a comprar o no a ese producto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacen estas marcas para crear estos productos y tan interesantes, ¿no? Perdurar tanto tiempo en el mercado o crear productos nuevos que realmente sean innovadores? Y no es así de la noche a la mañana, un día se despertaron y tuvieron una idea increíble, sino que hay un proceso detrás que se llama Design Thinking, que es un proceso muy interesante, muy bueno, en el que tiene varias etapas, ¿no? Y es un proceso muy flexible también. O sea, capaz que lo ven así y dicen, uy, súper estructurado, pero en realidad la gracia de esto es que es un proceso muy maleable que lo pueden implementar por partes. No tiene por qué ser todo así a rajatabla, sino que lo van a poder implementar flexiblemente dependiendo del proyecto que ustedes tengan, lo que ustedes necesiten. Entonces, estas son las etapas, las vamos a pasar por arriba ahora, pero después las voy a explicar un poco mejor. Y tiene una parte de empatizar, vamos a definir, a idear, a prototipar y después lo vamos a probar.
Y más o menos se va a ver así. O sea, sé que se veía muy estructurado al principio, pero más o menos es bastante caótico al principio y después se va a ir concretando cada vez más hasta tener una idea más concreta que vamos a tener para probar. También les quería traer un caso de Design Sprint, que ¿qué pasa? Design Thinking es como una metodología, una filosofía, algo mucho más grande, pero después hay otras metodologías que son más prácticas, más concretas, que te ayudan a llevar algo que puede durar meses, o sea, o ser mucho más amplio, a algo mucho más concreto. Por ejemplo, Design Sprint, vos podrías probar una idea en solo 5 días, juntando un equipo de gente, y en 5 días, ponele, arrancas el lunes y el viernes tenés algo para probar con un potencial usuario. Y bueno, empecemos por el principio. Empatizar, como se imaginarán, es entender, poder entender cuál es el problema de fondo. Ya entendiendo cuál es el verdadero problema y cuál es la necesidad real de esos usuarios, ya es un montón y estamos súper bien. Es muy difícil entender muchas veces cuál es el verdadero problema. Muchas veces pasa que vienen con un requerimiento, por ejemplo, y cuando empezás a hacer preguntas te das cuenta que el problema no era ese, sino que era otro, y no era ese el verdadero problema. Ese es un clásico. Así que esta parte es muy importante porque ¿qué nos va a ayudar a hacer? A entender todo el entorno. Tenemos una parte que va a ser... bueno, tenemos que entender el negocio, tenemos que entender a todos los usuarios que están involucrados, a las personas de la empresa, va a depender de cada proyecto, pero lo más importante de esta etapa es hacer preguntas. Poder hacer bastantes preguntas para entender realmente cuál es el trasfondo de esto y cuál es el verdadero problema que está detrás de todo. Y acá traje este ejemplo que me parece muy interesante, que es el del supermercado, que es algo que todos somos usuarios en algún momento. Y me parece que hoy en día el supermercado se divide en dos grandes grupos de usuarios. Uno, los que van al self-checkout, y otros, los que van a hablar con las cajeras. Y hay algo que me pasó que, hablando con mi abuelo, él me contaba que sus amigos muchas veces van a comprar un objeto, por ejemplo, no sé, un pan de mañana, y después van de tarde a comprar otra cosa. Y de noche, capaz que van de a una vez a comprar algo. Y es muy interesante porque para muchas personas es probablemente la única interacción que tienen con alguien en el día, el único momento de conversación, poder hablar con alguien en el supermercado. Y yo me lo pienso y pienso, a mí no se me ocurre jamás. O sea, voy rápido, compro cualquier cosa en el supermercado, ahí en el self-checkout, y me voy rápido a mi casa y ni se me ocurre. Pero hay que tener en cuenta que nosotros no somos nuestros usuarios. Y hay que ponernos como en el lugar un poco del otro también y decir, bueno, capaz que para esa persona ese momento de hablar con la cajera es el momento del día. Y eso, está bueno como tenerlo en cuenta. Bueno, y para cada etapa hay ciertas herramientas que podemos implementar. Hay cosas que nos van a ayudar. No quiere decir que para cada proyecto que vamos a hacer tenemos que hacer todo esto, ¿no? Sería una locura. Pero está bueno porque tenemos distintas herramientas, esto solo traje algunas, que podemos implementar para ir conociendo a nuestros usuarios y a nuestro entorno. Pero más que nada quédense con la parte de observación. Por ejemplo, si yo pusiera cámaras en el supermercado o me sentara un rato en una plaza a ver cómo la gente la usa, ya con eso ya podríamos encontrar la mayoría de los problemas o ver qué es lo que realmente la gente necesita de ese lugar. Y después, una vez que ya entendimos todo, cómo era el entorno, cómo eran los usuarios, qué es lo que realmente estaba pasando, cuál era el problema de fondo, pasamos a la etapa de definir. Y en esta etapa lo que vamos a hacer es priorizar funcionalidades y ver a ver realmente qué es lo que tenemos que hacer, porque probablemente en la primera etapa encontramos un montón de cosas. Problemas hay un montón, necesidades también, van a haber pila de cosas que se podrían llegar a hacer. Entonces la idea es, bueno, después de todo esto, no sé si se acuerdan aquellas rayas que vimos al principio, después de todo ese caos de un montón de información, bueno, vamos a tener que empezar a definir y a tomar algunas decisiones. Una vez que definimos, bueno, cuál es nuestro problema, qué es lo que realmente queremos hacer, podemos hacer, por ejemplo, un user flow, ver, bueno, la arquitectura de la información, ¿no? Bueno, qué cosas vamos a querer mostrar, por ejemplo, en este producto que vamos a hacer. Y el mapa de priorización de funcionalidades, acá traje un ejemplo que puede estar bueno también, que es que, bueno, acá todo el equipo entró, puso todas las cosas que les gustarían, que tuviera una herramienta, y después, entre todos, decidieron, bueno, cuáles les parece que lleva poco esfuerzo a hacer, mucho esfuerzo a hacer, alto impacto y poco impacto. Y entre todos se decidió que, bueno, poco esfuerzo y alto impacto serían estas tareas que están acá y aquellas las de allá. Y todo esto serían funcionalidades. Entonces después, cuando nosotros vamos a priorizar, decimos, bueno, a todos nos pareció que estas que están acá arriba serían las que son más viables a hacer ahora. Que no quiere decir que las otras no las vayamos a hacer en algún momento, pero también tenemos el tema, recuerden, del tiempo, que también es un factor bastante grande e importante. Y bueno, acá pasamos a la etapa de idear. Y la etapa de idear, la idea en esta etapa es, para mí es la más divertida, es
muchas ideas, pensar muchas ideas y tener gran cantidad. Acá no importa tanto la calidad de las ideas que tenemos, sino más bien la cantidad. Pensar muchas ideas variadas para después poder elegir. Cuantas más ideas nosotros tengamos, después va a ser mejor vamos a tener más posibilidades para poder elegir mejores ideas. Si yo solamente pienso una idea y ya la hago, capaz que está buenísimo y es la mejor, pero ya me estoy casando con la primera idea y me estoy perdiendo un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿quién se siente una persona creativa? Levanten la mano. Bueno, qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué pasa con la creatividad? Mucha gente dice, uy, no, yo no soy artista, yo no soy, no sé, un pintor o algo así. Entonces es como que no soy una persona creativa. ¿Pero qué es la creatividad en realidad? Si lo pensamos, para mí, no sé, personalmente la creatividad es como, bueno, poder conectar dos cosas que capaz no tienen tanto que ver y generar algo nuevo. Por ejemplo, el que inventó el preguntados. El trivia era algo que ya existía. Y sin embargo lo que hicieron fue, bueno, lo trajeron a otro medio, ¿no? Al celular. Entonces se transformó en algo innovador, cuando en realidad era algo que ya todos conocíamos y alguna vez todos jugamos a un trivia. Bueno, y ahora sí, una vez que ya investigamos, hicimos todo eso, pensamos un montón de ideas, todos pusimos nuestras ideas, y algo interesante de la parte de brainstorming, por ejemplo, cuando estamos ideando, es no juzgar al otro con las ideas que tienen. Si alguien viene y pone una idea, ¿no? Estamos todos sentados tirando ideas y alguien viene y dice, uy, acá tengo una idea, no sé qué, y otra persona, no, eso es re caro, imposible. Que es algo muy común. Y ahí ya lo estamos matando a esa persona. Capaz que ya no se le ocurre ninguna otra idea, o capaz que ya, bueno, dice, sí, es verdad, es muy caro. Pero ¿qué pasa? Si alguien tiene esa idea, y capaz que sí, es re cara, pero viene otra persona y dice, no, a mí con esa idea se me ocurre tal otra. Y después se va generando esa sinergia que es lo más lindo de los equipos, que uno va tirando una idea y otro se te le ocurre una idea con la idea del otro, y eso se va como generando en algo nuevo que está de más. Y en eso está muy bueno la diversidad de los equipos y poder invitar a otras personas que vengan de otras ramas capaz, y no que sean solo diseñadores, sino que involucrar a toda la gente posible para que todos tienen ideas y soluciones de esos problemas que estamos teniendo. Y acá, bueno, algunas de las herramientas, como ya les contaba, puede ser brainstorming, que sería eso, una lluvia de ideas, o bueno, bocetar ideas, hacer pruebas con moodboards. Y después, una vez que tenemos una cantidad de ideas, lo que vamos a hacer es elegir. Ahí vamos a tener que tomar decisiones, es decir, bueno, de todas estas ideas, ¿cuál nos convence más? ¿Cuál queremos llevar a cabo? Porque todas es imposible. Y acá les traigo el mismo diagrama de antes, que, bueno, para tomar esa decisión tengo que tener en cuenta siempre, recuerden este diagrama, de bueno, que las personas lo deseen, que sea viable tecnológicamente y que también para el negocio sea redituable. Y una vez que tomamos esa decisión y elegimos una o dos ideas de todas las que teníamos, vamos a pasar a prototiparlo. Y acá está bueno porque acá es cuando todo se vuelve real. Una vez que está en nuestra mente, es muy difícil probarlo realmente o preguntarle a alguien, che, ¿qué te parece tal idea? Porque la gente también, cuando lo estás preguntando, ¿qué pasa? Es muy difícil que te venga y te diga, ¿te gusta mi idea? Uy, no, horrible. La gente por lo general va a decir, sí, está bueno, está. No se van a sentir como en el compromiso de decir, uy, no, qué horrible idea. Eso pasa mucho en las entrevistas también, cuando estás entrevistando usuarios. ¿Qué pasa? La gente no te va a ser cruel, te va a decir, qué horrible esto que estás haciendo. Por lo general la gente es amable, entonces, digo por lo general porque puede haber de todo también, seguro les ha pasado. Pero entonces está bueno como ir de una forma objetiva, de decir, desprenderse un poco también de que, bueno, esto lo hice yo con todo mi cariño, que le puse todos estos días que estuve trabajando en esto, sino como decir, bueno, esto tiene vida propia. Una vez que está creado, lo que vamos a hacer es probarlo y queremos saber si objetivamente esto está bueno o no. Si no está bueno, tampoco nos vamos a emocionar o a tachar demasiado emocionalmente con algo que en realidad está vivo y va a tener su propia vida después. La idea es probarlo y ver si realmente tiene sentido o no. Y si no tiene sentido, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es mejorarlo y irlo modificando. Y acá lo que les traigo es un ejemplo solamente, pero primero vamos a hacer una etapa de wireframes, donde vamos a ver las ideas, donde vamos a hacer bocetos más de baja calidad, y después ya vamos a tener otros diseños más de alta visualmente, donde vamos a poder que sea más parecido a la realidad, con fotos, colores, tipografías, todo lo que es el branding. Y acá, bueno, la herramienta favorita de todos seguro que es Figma, pero también lo pueden hacer mismo a mano, pueden hacer bocetos con papel, pueden adaptar otras cosas que encuentren, pueden mismo dibujarlos a mano e ir probándolos a mano también con papeles. Y bueno, cuando pasamos a la parte de testear, ponerle que ya tenemos el prototipo armado, ya sea en papel o en Figma,
y vamos a probarlo. Probándolo con solo 5 personas del mismo grupo ya podemos encontrar el 80% de los problemas de usabilidad, lo cual es un montón. Después está demostrado que los problemas se empiezan a repetir. Entonces, con solo 5 personas que lo prueben, ya podemos analizar un montón de cosas. Y como les decía antes, la idea siempre va a ser encontrar errores para poder mejorarlos y construir un mejor producto. Y acá, bueno, algo interesante es que pueden hacer, por ejemplo, no sé, le pueden dar la aplicación a la persona y nos paramos ahí y vemos cómo la está usando, por ejemplo. No tiene por qué ser algo súper perfecto o exacto, sino, bueno, le damos algo para probar y ahí vamos viendo si la persona está sufriendo o no, y no la ayudamos. Eso es la peor parte. No podemos ayudar a la persona. Si la persona está sufriendo con nuestra aplicación y no puede encontrar, no puede finalizar la tarea que le dimos, por ejemplo, no sé, hacete una cuenta en esta aplicación increíble, innovadora que hicimos, y la persona está ahí sufriendo y no encuentra, hay que mejorarla y ya se verá cuál es el problema. Capaz que no encontró el botón, capaz que quedó algo mal, pero no le podemos echar la culpa a la persona primero y después ayudarla tampoco. Porque si la ayudamos, nos estamos como haciendo trampa al solitario también. Y después, algo que agregué acá, que es Fake Door, que en realidad lo puse acá porque lo quería nombrar, pero en realidad no tendría por qué estar en esta etapa, que es una puerta falsa. Eso está bueno para poder ver si en realidad nuestro producto tiene sentido para la gente y alguien lo quiere. Para testear si en realidad no es la usabilidad, sino para ver si alguien lo desea, si hay una necesidad en el mercado. ¿Y qué es lo que hacen con esto de las puertas falsas? Crean, por ejemplo, una página web donde tiene una opción donde vos podés entrar y te dice, poné tu mail si te interesa esta funcionalidad. Entonces, crean algo nuevo que todavía no existe, nadie lo creó, capaz que ni prototipo tienen, y ven a ver si mucha gente se registra. Una vez que la persona entra, ve el precio y dice, sí, me interesa, ahí le dicen, bueno, déjame tu mail porque esto todavía en realidad no lo tenemos. Y ahí lo que hacen es, bueno, ven, tuvimos 100 personas que están interesadas, bueno, esto tiene sentido, capaz que lo podemos llevar a cabo. Y lo que vamos a hacer es prototipar y validar constantemente. Esto no es solamente una vez que yo hago el prototipo y lo pruebo con mis usuarios ficticios de Figma, sino que una vez que esto esté implementado, siempre vamos a seguir validando y prototipando y mejorándolo constantemente. Esto es como algo que está vivo y siempre va a estar mejorando, pero en algún momento tiene que estar pronto para implementarlo. O sea, una vez que ya lo validamos, por ejemplo, con 5 personas, ya lo podemos pasar a implementar. Ya encontramos todos los problemas que podíamos llegar a tener, los más graves por lo menos, y ahí podemos implementar una versión mínima de nuestro producto. Y esa versión mínima, más o menos tengan en cuenta que tiene que tener un 20% de las funcionalidades que más se utilizan en el producto, para que tenga sentido y cumpla las necesidades básicas de esos usuarios, para que a la gente le interese comprarlo, ¿no? Y bueno, después la parte de implementar va a depender. Puede ser un design system, si es un producto digital, pueden hacer una librería de componentes, eso va a depender de cada proyecto, pero también puede ser un servicio, en ese caso no tendrían componentes, como que va a depender mucho. Si es un objeto tampoco, va a depender mucho de qué es lo que estés construyendo. Pero lo lindo de este proceso es que es un proceso muy flexible que se puede adaptar a todo, a cualquier producto que quieran hacer, a cualquier problema que quieran resolver. Y lo más importante que quiero que se lleven es que siempre hay que iterar, irlo mejorando, irlo probando y irlo cambiando constantemente, porque está vivo. Imagínenselo como que está vivo. Y bueno, no tiene que ser perfecto. Una vez piensa, bueno, no está perfecto, no puedo como lanzar algo que no está perfecto para mi gusto. Pero la realidad es que probablemente nunca sintamos que está perfecto y cuando lo miremos 6 meses después vamos a decir, uy, qué horrible esto que hice. Así que es importante, bueno, lanzarse a hacerlo y jugárselo un poco más. Y ahora les quiero recomendar también 2 libros que me parece que están súper buenos. Uno es El Camino del Artista, que es como la Biblia de los creativos que le dicen. Es un libro como para incentivar la creatividad y tener mejores ideas, en el que durante, si no me equivoco, son 3 meses, todas las semanas vas teniendo ejercicios. Y te hace escribir, por ejemplo, te hace tener citas con vos mismo. Tiene como varias cosas que te sacan como de tu zona de confort y te obligan a salir sola, a hacer cosas random. Y está muy bueno porque, bueno, siempre que uno salga de su zona segura y se anima a hacer otras cosas, también va a poder tener otras ideas y nutrir esa bolsa de creatividad con otras cosas. Y después el de Design Sprint es como les contaba hoy el proceso de Google de probar las cosas en 5 días.
Y lo que les cuenta es básicamente eso, cómo hacer ese proceso para probar sus ideas en solo 5 días. Bueno, eso fue todo. Después, acá les dejo las redes de Más Mujeres para que nos sigan en Instagram y en LinkedIn. Vamos a estar con estas remeras en la parte de comunidades todo el día, así que si tienen alguna pregunta, si quieren ayuda con algo, algún proyecto, lo que sea, estamos a las órdenes. Muchas gracias.